el momento el expresidente Álvaro Uribe salió a hablar ya desde el ubérrimo. No aceptó periodistas para que no le hicieran preguntas. Él mismo hizo su video, lo subió. Pero esto a mí me parece que él mismo está diciendo supuestamente que es culpable. Vamos a escucharlo para que ustedes se den cuenta que es algo que los abogados no entiendo. ¿Por qué lo hicieron? ¿Lo permitieron? Porque este señor prácticamente está diciéndole la verdad a los colombianos. Bueno, ahí tienen al expresidente Álvaro Uribe, que en este momento está asustado. Está casi llorando. La última vez que lo hizo llorar fue cuando lo cogieron, ¿se acuerda? Cuando la Corte Suprema lo detuvo, que dice que era una persona peligrosa. ¿Pero por qué peligrosa? Porque todos los testigos se han desaparecido y esto no es normal en ninguna parte del mundo. No sé en Colombia por qué los seguidores de este señor lo hicieron normal cuando esto es grave. A nadie se le debe llevar la vida por delante por mucho que este testigo sepa algo sobre la persona para que hacen las cosas mal. Entonces actúen bien, porque a pesar de todo el expresidente tenía muchísimo dinero. ¿Para qué más dinero? ¿Para qué hacer cosas? Crear dolores a familias que fueron más de 2.400, yo diría que muchísimas más desaparecidos en los falsos positivos, que este señor al parecer también está investigado. Bueno, pues les cuento que el presidente Gustavo Petro no está importándole esto. Él está preocupado por sacar la corrupción del país, el polvo blanco, estos grupos al margen de la ley que no quieren la paz. Pues entonces él está diciendo no la quiere, pues entonces toca utilizar, ustedes saben, el gatillo para que no molesten más. Lastimosamente deberían sentarse a hacer un proceso de paz. Son colombianos, son del mismo país, deberían de perdonarse, reconciliarse y avanzar. Una cantidad de improperios, una cantidad de ataques, unas conspiraciones donde se va en contra de todos. Corte Suprema de Justicia, los magistrados de las altas cortes, ahí sí ya no sirve la corte, ahí sí ya no sirve la justicia, ahí sí no sirve la separación de poderes, se va en contra de la Fiscalía General de la Nación, se va en contra del ministro de Defensa Iván Velázquez, se va en contra del propio presidente Gustavo Petro, y el pobrecito Álvaro Uribe dice que todo esto, que pecado, es una conspiración en su contra. Tal vez la última vez que lo vimos de esta manera fue cuando se dictó la medida de aseguramiento contra Uribe. Tal vez esa fue la última vez que vimos a Álvaro Uribe y a todo el uribismo tan preocupados. Saben que tienen el agua hasta el cuello y están tratando de hacer absolutamente de todo para desviar la atención, decir que esto es una conspiración, que es porque el presidente Gustavo Petro llegó al poder y que se trata de una venganza. Y eso es falso. El presidente Gustavo Petro no tiene nada que ver. Al contrario, ellos tenían la fiscalía. ¿Por qué no precluyeron? Porque no lo aceptaron, porque están las pruebas, y eso es lo que tienen que entender todos los seguidores del innombrable. Siendo la fiscalía, ellos no pudieron hacer nada. Entonces aquí le está mintiendo. O sea, presten atención los colombianos. Está diciendo que sí, supuestamente está aceptando que él es culpable de todo esto, porque esto es lo que está diciendo él en este video. A juicio, antecedentes judiciales, dos fiscales con quienes ninguna relación he tenido a lo largo de mi vida, ambos de larga carrera judicial, no encontraron mérito para acusarme, propusieron preclusión. Varios procuradores con quienes ninguna relación he tenido apoyaron esas solicitudes de preclusión. Perdón. Increíble, pues miren, el amigo es Barbosa, cómo no iba a pedir preclusión. También tenemos a Margarita Cabella que sigue pidiendo preclusión. Al parecer, afines a ellos. Entonces, ¿por qué está saliendo a decir esta bobada? Este señor está enloquecido. Realmente, ahora sí está el loquito del barrio, se echavetó, porque todo el mundo sabe que Margarita Cabello, que el fiscal Barbosa, están pidiendo preclusión cuando en ninguna parte del mundo un fiscal pide preclusión. Sigue investigando hasta las últimas consecuencias. Muchos no saben en derecho esto. No se pide preclusión cuando es el fiscal. Esto al contrario, sigue investigando hasta llevar a esta persona a ser libre o a ser condenada. Una juez de la esto es verdad. Dijo que el proceso tenía que empezar desde cero, porque la indagatoria de la Corte no es equivalente a la imputación de la Fiscalía. En un fallo de tutela, la Corte Constitucional, en una votación 5-4, asimiló absurdamente la indagatoria a la imputación. Y eso es mentira, porque miren, ahí tenemos a Iván Cepeda, que es el que está en este caso con nada menos el expresidente Álvaro Uribe. ¿Por qué cuando usted lo acusó, Iván Cepeda no le corrió a la ley? Ese estuvo ahí en la Corte Suprema. Él no corrió de la Corte Suprema como usted sí lo hizo, yéndose para la Fiscalía. Y esto es lo que tienen que tener sus seguidores, entender por qué se fue de la Corte Suprema cuando usted no debe nada. El magistrado ahí. Alejandro Linares filtró la ponencia a un periodista amigo suyo. También el magistrado Linares reconoció haber recibido llamada de Juan Manuel Santos cuando se tramitaba el caso. Además de la filtración de la ponencia, el mismo periodista beneficiario transmitía al público las deliberaciones de la Corte Constitucional. Estas conductas, que violan ampliamente el reglamento de la Corte, le quitan toda la validez moral al fallo de tutela que debió ser anulado. No, señor. Acuérdense que la fiscalía al parecer llevaba a la chiva a nada menos a la supuesta periodista de Quinta, Vicky Dávila. Vicky Dávila fue la que dio la información de su proceso. Así que no le mienta a sus seguidores ni le mienta a Colombia. Así que no tiene nada que ver esto, porque esto se hizo nada menos en el pasquín de la supuesta periodista Vicky Dávila. Así que usted tiene que reclamarle por qué ella filtró esto, por qué lo hizo, pero no tiene nada que ver con su caso. Su caso sigue igual y debe proseguir. Nada tiene que ver con lo que filtró esta supuesta
periodista que al parecer es su amiguísima que lo defiende y está en Las diferencias entre la indagatoria y la imputación son muchas. En la indagatoria hay una serie de preguntas. En la imputación presentan los hechos relevantes y las normas jurídicas presuntamente violadas. Animadversión de algunos magistrados en mi contra. Los magistrados José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández y Fernando Castro Caballero, al adelantar la investigación en contra de mi persona, negaron a mis abogados la existencia del proceso. Estos magistrados nunca me permitieron versión libre. Conocí el proceso cuando me llamaron a indagatoria. Entre julio de 2018 y agosto de 2020, estuve en libertad cuando al decir de los magistrados soy una persona peligrosa para la sociedad. Ah, y no es así, al parecer, supuestamente, cuando se han desaparecido sus testigos. ¿Por qué en un caso como el suyo, que yo no he visto en ninguna parte del mundo, todos los testigos se han desaparecido y los únicos que quedan es porque los han el llamamiento a indagatoria y la indagatoria transcurrieron casi 15 meses. Y entre la indagatoria y la medida de privación de la libertad hubo otros 10 meses. Consideraron que yo soy un peligro para la sociedad, pero me tuvieron en libertad todo ese tiempo. Yo sí creo que es un peligro para la sociedad. Barceló y Hernández, en clara violación a los principios éticos de la justicia, siendo el primero presidente de la Corte, agitaron ampliamente el caso contra mi persona en medios de comunicación. El magistrado Barceló se atrevió a llamar a un programa radial a decir a quienes allí intervenían que yo había renunciado al Senado para evadir la Corte porque ellos me tenían agarrado. ¡Ah, no! Claro que sí, usted evadió nada menos la Corte Suprema, usted ganaba una millonada, usted no iba a dejar eso porque sí, además a usted le gusta muchísimo el poder. ¿Por qué inmediatamente corre a la Fiscalía? ¿Por qué Iván Cepeda sí se quedó en la Corte Suprema? Porque sabía que él estaba diciendo la verdad al parecer y usted supuestamente no, porque corrió a la Fiscalía. Agitaron en un programa de televisión de la mayor audiencia el caso contra mi persona. El magistrado Castro Caballero, al terminar su periodo en la Corte, asumió el poder de unas personas que me conocen. Estas personas le dijeron que tenía buen concepto mío, que porque este proceso contra mí. Con ligereza contestó que porque yo tenía varios teléfonos. No he tenido sino uno. Los 6 magistrados que adelantaron el proceso contra mí participaron en la elección de los magistrados que pusieron preso. Y ataque, ¿no? Barceló. Es un ataque a la Corte. Barceló. Ante los mismos magistrados que contribuyó a elegir, los que me pusieron preso, según informes de medios de comunicación, defiende políticos. El ejercicio profesional del doctor Barceló, como abogado litigante, es buscar ante los magistrados que ayudó a elegir la condena de políticos como mi persona y la absolución de otros. En el medio de abogados y la justicia, se conoce la animadversión del magistrado Luis Hernández contra mi persona. El magistrado Hernández acaba de terminar su periodo en la Corte y fue promotor de la elección de la nueva fiscal. Y es que eso era, tenía que ser constitucional, estar en la Constitución del 91, señor Álvaro Uribe. Tienen que elegir fiscal sí o sí. Lo que pasa es que esta fiscal no es de bolsillo, esta fiscal es independiente. Y esto es algo que usted no quiere aceptar porque todavía en sus gobiernos han colocado a esta gente para beneficio. Actuaba como magistrado auxiliar del magistrado Luis Hernández. La nueva fiscal general de la Nación, ¿ahora se encuentra en la fiscal? Ha trabajado muy cercana al ministro de Defensa. Fue su segunda en la misión de Guatemala, que yo critiqué bastante. No obstante, mi prudencia, que ha llegado hasta el punto de no mencionar al ministro de Defensa en este tiempo del gobierno Petro, para nadie es un secreto. La animadversión del señor ministro contra mi familia y para conmigo. Además de las causales taxativas de impedimentos, también hay causales éticas en las circunstancias políticas de Colombia. ¿Cuáles? Si este ministro Estados Unidos lo llamó a investigar a Guatemala, es una inminencia para todos los colombianos. Lo que no saben, esto es como una película. Este señor fue investigador, cogió presidente en Guatemala, corrupción, y eso es lo que está haciendo en su propio país. Si lo hizo en Guatemala, que no era su país, ¿cuánto más en Colombia? Santos en el proceso de La Habana, del cual yo fui uno de los más visibles opositores. El día de la indagatoria se jactaba haciendo entrar periodistas a la corte, incluso fotógrafos a la sala donde sucedía la diligencia. ¿Sigue atacando a la corte, magistrado? César Reyes fue compañero de trabajo de la esposa de mi acusador, el senador Cepeda. El magistrado César Reyes fue muy activo para aceptar la recusación contra una magistrada que había sido integrante del ejército, pero nunca tuvo la decencia de revelar sus impedimentos políticos, que claramente son impedimentos éticos. Mi único afán fue buscar la verdad. No, qué pecado. Verificar los informes que me llegaban de manipulaciones de políticos para afectar mi reputación. Qué pecado. Y eso es gravísimo porque se va en contra de la Corte, se va en contra de las leyes de Colombia. No que decía que era el gran patriota, no que decía usted que libertad y orden, todas las estupideces que le meten a muchos colombianos. Por favor, no sigan creyendo porque están quedando muy mal. Pero bueno, si usted es una persecución, que se someta a la separación de poderes y se someta a los jueces de la República y que sea valiente y defienda su honorabilidad renunciando a la prescripción de la acción penal. Porque de ser esta la salida sencilla para Álvaro Uribe Vélez, el país va a tener siempre como duda si este señor pues realmente era inocente. Y eso es gravísimo. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro está trabajando por todos los colombianos para sacar la corrupción. Él no está pendiente de ningún presidente, ni expresidente Álvaro Uribe. No le importa a su hijo, que estuvo nada menos con la fiscalía de la derecha. No persigue ni perseguirá a la oposición y se mantendrá lejos de cualquier intervención en los procesos de la justicia, como tiene que ser. La justicia siempre podrá esperar de mi gobierno respeto y protección de su independencia, dijo el presidente Gustavo Petro, quien antes de, desde las 6:14 de la mañana, ya presentía, más bien no presentía, ya de hecho Uribe la noche anterior había dicho que iba a dar una declaración ante los medios de comunicación a través de sus redes sociales, eso sí, sin preguntas, sin cuestionamientos,
absolutamente nada. Yo no sé si esto que dijo Álvaro Uribe Vélez en este video le sirva. La verdad, lo dudo. Yo creo que es una muy buena estrategia. No le sirve. Porque los abogados se lo permiten que se pega una puñalada a este señor, literalmente un tiro en el pie, hablando de esta manera. Denle like. ¿Qué es lo que sucede? Porque suscríbanse al canal.